ya no se puede ver el video o no se puede ver el PPT, me avisan y vemos cuál es el problema. Listo, entonces vamos a comenzar a hablar acerca de física de la visión. Vamos a mencionar algunos alcances sobre física como tal, pero también vamos a hablar de una parte bastante importante que es la anatomía del ojo, el globo ocular, y pues también vamos a ver algunas de las enfermedades, algunas de las patologías que pueden afectar al globo ocular. Entonces, comencemos hablando un poco acerca de la naturaleza de la luz. Sabemos que la luz es una forma de energía radiante ondulatoria que existe en todo el universo, ¿ya? Entonces, la característica de la luz es que estas ondas van a incidir sobre órganos sensoriales. ¿Qué órganos vamos a ver o sobre qué órganos van a incidir? Pues obviamente sobre los ojos, ¿no? Sobre los ojos van a incidir estas ondas y de esta manera, gracias a que los órganos están, bueno, tienen sus células especializadas, además que contamos con lo que es el cerebro, pues se pueden distinguir los objetos, podemos distinguir los colores. Y esto es bastante importante, ¿no? Esto siempre lo mencionan o a veces lo preguntan en los exámenes, que es el espectro de luz visible. O sea, la longitud de onda que nosotros podemos ver, que podemos distinguir, es decir, los colores. Entonces, la longitud de onda que nosotros vamos a poder visualizar es entre 380 y 700 nanómetros, ¿ya? Esto no se olviden, esto lo suelen preguntar bastante. La longitud de onda del espectro de luz visible es entre 380 y 700 nanómetros. Algunos también dicen entre 400 y 700 nanómetros, pero de acuerdo a lo que presenta su teoría, es entre 380 y 700 nanómetros. Entonces, esos son unos conceptos básicos, ¿no? Sobre la luz, ya saben, energía radiante ondulatoria que al incidir sobre órganos permite distinguir los objetos, ¿ya? El espectro de luz visible está entre 380 y 700 nanómetros de longitud de onda. Algo también sobre las fuentes luminosas, ¿no? Algo básico es que sabemos que los cuerpos van a emitir luz por sí mismos, ¿ya? Esas son las fuentes luminosas, cuerpos que emiten luz por sí mismos. Las fuentes luminosas vamos a poder dividirlas en dos: fuentes incandescentes, que quiere decir que emiten luz y calor, y fuentes luminiscentes que emiten solo luz. Entonces, en el caso de las fuentes incandescentes, estas van a emitir luz y calor, como por ejemplo las velas, ¿no? Por ejemplo, hay un apagón y ¿qué prendes? Prendes una vela para poder generar luz, para poder iluminar. Y adicionalmente, si tú pones tu mano por encima de la llama, ¿qué va a ocurrir? Pues vas a sentir calor, no te vas a quemar. Entonces, esa es una fuente incandescente, emite luz y emite calor. Las fuentes luminiscentes emiten solo luz, como por ejemplo estos animalitos, estos insectos aquí, que son las luciérnagas, ¿ya? Las luciérnagas, si se dan cuenta, pueden emitir luz, pero no calor. Un dato curioso sobre las luciérnagas y sobre cómo emiten luz: estas luciérnagas pues tienen un órgano especializado a nivel de lo que esto vendría a ser su abdomen de ellos, y la característica de ese órgano especializado es que va a absorber oxígeno, y al absorber el oxígeno lo va a combinar con una sustancia llamada luciferina. Entonces, el oxígeno, al combinarse con esa sustancia denominada luciferina, lo que produce es luz, ¿ya? ¿Y por qué producen luz las luciérnagas? Se plantean básicamente dos casos. Cuando son, digamos, aún no maduras, es decir, están en un estadio, digamos, de larva, ¿ya? Lo utilizan para defenderse de depredadores. En cambio, cuando ya son adultas, utilizan este mecanismo como para poder buscar, digamos, pareja y así poder aparearse, ¿no? Entonces, esa es una característica curiosa sobre la luciérnaga. No se olviden, es una fuente luminiscente porque solo emite luz. Ahora vamos a pasar ya a algunos temas un poco más relacionados a la física como tal. En este caso vamos a hablar de dos conceptos que son la reflexión y la refracción de la luz. ¿Cuál va a ser más importante? Pues la refracción en realidad vamos a utilizarlo más o nos va a interesar a nosotros más porque es lo que vamos a ver más en la anatomía del ojo y en la física de la visión como tal. La reflexión no lo vamos a ver tanto, pero también es importante mencionarlo.
En este caso, ¿de qué nos habla la reflexión de la luz? La reflexión de la luz nos dice que cuando tenemos un rayo incidente, este de aquí, este rayo incidente al chocar con una superficie, al chocar con un medio, lo que va a ocurrir es que este medio va a generar un cambio de sentido y dirección de este rayo incidente, de tal manera de que se va a convertir en un rayo reflejado. ¿Ya? Entonces el rayo incidente choca con el medio, choca con la superficie o el plano de reflexión y pues va a cambiar de sentido y dirección, formando un rayo reflejado. Entonces tenemos dos leyes principalmente en la reflexión de la luz. La primera nos dice lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a tener aquí una línea imaginaria que vendría a estar representada por la fuerza normal, es decir, la fuerza que ejerce la superficie, ¿ya? En este caso nos dice que el rayo incidente con la fuerza normal me va a formar un ángulo que ven aquí, un ángulo alfa. Este ángulo de aquí se va a denominar como ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque está formado por el rayo incidente y la fuerza normal. Y el rayo reflejado con la fuerza normal también va a formar otro ángulo, pero ya no se va a llamar ángulo de incidencia, sino que se va a denominar como ángulo de reflexión. Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué se denomina ángulo de reflexión? Porque está formado por el rayo reflejado con la fuerza normal. ¿Por qué se denomina ángulo de incidencia? Porque está formado con el rayo incidente y la fuerza normal. Entonces, la primera ley de la reflexión de la luz nos dice que el rayo incidente con el rayo reflejado me va a formar una perpendicular, ¿ya? Entonces, el rayo incidente cuando choque con el plano de reflexión me va a formar una perpendicular con el rayo reflejado, si se dan cuenta, ¿no? Se forma una perpendicular. Y la segunda ley de reflexión de la luz nos dice que el ángulo de incidencia, es decir, alfa, va a ser igual al ángulo de reflexión, es decir, beta. Entonces, esos son algunos alcances sobre la reflexión de la luz. Ya saben, cuando tengo un rayo incidente y este choca con un medio, esto genera que cambie de sentido y dirección haciendo un rayo reflejado. El, el rayo incidente con la fuerza normal me produce o me forma un ángulo denominado ángulo de incidencia. Y el rayo reflejado con la fuerza normal me produce o me forma otro ángulo que vendría a ser el ángulo de reflexión. El rayo incidente con el rayo reflejado me forma una perpendicular y eso corresponde a la primera ley de la reflexión de la luz. Y la segunda ley me dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente todo sobre la reflexión de la luz. Donde sí vamos a hacer un poco más de hincapié es sobre la refracción de la luz, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante pues, que algunas de las estructuras que tiene nuestro ojo, o bueno, nuestro globo ocular, van a tener la capacidad de poder refractar de la luz. Y ahora van a entender qué quiere decir eso. En la refracción de la luz ya no vamos a tener un medio, sino que vamos a tener dos medios, un medio 1 y un medio 2. Por ejemplo, el medio 1, en este caso podríamos decir que es aire, y el medio 2 vamos a ponerle como agua. En este caso vamos a ver que igual tenemos un rayo incidente, pero este rayo incidente cuando choca con el medio no cambia de sentido y dirección como en la reflexión, sino que atraviesa el medio y cambia de dirección, pero si se dan cuenta sigue teniendo el mismo sentido. Entonces, en este caso vemos que el rayo incidente, si bien al chocar con el medio lo atraviesa, cambia de dirección, mas no de sentido. Y tenemos prácticamente lo mismo. El rayo incidente con la fuerza normal igual me va a formar un ángulo que se denomina como ángulo de incidencia, ¿no? Ángulo de incidencia. Y el rayo, en este caso ya no reflejado, sino refractado, con la fuerza normal me va a producir un ángulo.
En este caso se va a denominar como ángulo de refracción. Entonces, eso es básicamente la parte inicial sobre la refracción de la luz. Ya saben, ¿no? En este caso, cuando un rayo incidente choca con el medio, lo atraviesa y cambia de dirección, pero sigue manteniendo el mismo sentido. El rayo incidente con la fuerza normal me va a formar un ángulo, alfa 1 denominado ángulo de incidencia, y la fuerza normal con el rayo refractado me va a formar alfa 2 o ángulo de refracción. En la refracción también va a haber otro concepto que se denomina como índice de refracción. ¿Ya? El índice de refracción, a grandes rasgos, qué me va a decir? El índice de refracción me dice cómo se propaga este rayo o qué tan lento se propaga este rayo. ¿Ya? Y vamos a ver más o menos de qué va esto. El índice de refracción, vamos a ver que se puede calcular de la siguiente manera. Se va a expresar como n igual a c sobre v. C, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la velocidad de la luz en el vacío, ¿ya? Y V vendría a ser la velocidad de la luz en el medio, ¿ya? En el medio que está viajando. Entonces, esta parte de aquí, si no se olviden, la velocidad de la luz en el vacío, que también ha sido pregunta de examen. Si les preguntan cuánto es la velocidad de la luz en el vacío, es 3 por 10 elevado a la octava metros por segundo. Ya, eso no se olviden. Pueden preguntarles. 3 por 10 elevado a la octava metros por segundo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder calcular el índice de refracción. Ahora, lo que quiero que se lleven de esta parte es más que todo cómo interpretar esto, ¿ya? En este caso vamos a ver lo siguiente. El índice de refracción, al ser mayor, o mientras más alto sea el índice de refracción, más lento va a viajar el rayo. Entonces, mientras más alto sea el índice de refracción, entonces más lento viaja el rayo. Por ejemplo, el índice de refracción del aire es igual a 1, mientras que en el agua es igual a 1,33. Entonces, ¿dónde creen que va a viajar más lento el rayo? ¿En qué medio? Pues en el agua, ¿no? Porque el índice de refracción es mayor. Acuérdense, a mayor índice de refracción, más lento va a viajar el rayo, ¿ya? Eso también, si quieren, pueden recordarlo. El aire tiene un índice de refracción de 1 y el agua 1,33. Comprender el índice de refracción, por otra parte, también es importante porque va a estar relacionado con lo que es la ley de Snell. La ley de Snell vendría a ser, digamos, una relación matemática que más que todo va a estar dirigido a poder calcular el rayo de el ángulo de refracción, ¿ya? Entonces, solo para que puedan ampliar un poco el conocimiento, la ley de Snell nos dice lo siguiente, nos dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno de alfa 1, es decir, del ángulo de incidencia, va a ser igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo de alfa 2, del seno de alfa 2, que vendría a ser el ángulo de refracción, ¿no? Y de esta forma, esta vendría a ser la ley de Snell. Más que todo esa parte de aquí quiero que recuerden, ¿no? Sobre todo el índice de refracción. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. Esta parte de aquí sí quiero que quede bastante claro, porque esto vamos a verlo más adelante cuando estudiemos algunas alteraciones, algunos trastornos de la refracción, ¿ya? Entonces esta parte sí espero que quede bastante claro.
Entonces no se olviden, reflexión de la luz, refracción. Y ahora sí vamos a entrar en un tema ya de carrera, por así decirlo, porque esto igual lo van a ver en anatomía nuevamente, solo que a mayor profundidad. Acá les voy a dar unos esbozos más que todo de la anatomía del ojo. Entonces, para estudiar el ojo, nosotros vamos a dividir en tres, ya vamos a dividirlo en tres partes, o en este caso tres túnicas. Una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. ¿Ya? Una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. Más o menos tienen algún conocimiento previo, más o menos sobre esto. Por ejemplo, en la túnica externa, ¿saben qué estructuras vamos a encontrar? Bueno, no hay problema. Para eso están aquí, para que puedan aprender esta parte. En la túnica externa vamos a encontrar dos estructuras principalmente. Por un lado vamos a tener a la córnea, que ya vamos a ver cuál es su función, y vamos a ver también a la esclera. Entonces, a la córnea y a la esclera vamos a encontrarlo en la túnica externa. Otro nombre que también recibe la túnica externa es túnica fibrosa. Luego, en la túnica media vamos a estudiar tres estructuras. Vamos a estudiar al iris, vamos a estudiar al cuerpo ciliar y vamos a estudiar también a la coroides. Y la túnica media también recibe otro nombre, que vendría a ser también denominada como túnica vascular. ¿Por qué vascular? Porque vamos a ver que la mayoría de estas estructuras, por no decir las tres estructuras, van a estar bastante vascularizadas, es decir, que van a estar irrigadas, ¿ya? Y finalmente tenemos a la túnica interna, donde vamos a encontrar a la retina, ¿ya? Y la retina podemos dividirlo, digamos que en dos. Vamos a encontrar por un lado al epitelio pigmentario de la retina, y también vamos a encontrar por otro lado a la retina nerviosa. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Túnica externa, túnica media y túnica interna. Ya saben, túnica externa, también denominada como túnica fibrosa, vamos a encontrar a la córnea y a la esclera. En la túnica media vamos a encontrar al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides, también denominada como túnica vascular. Y en la túnica interna vamos a estudiar a la retina, al epitelio pigmentario de la retina y a la retina nerviosa. Listo, vamos a comenzar. Túnica externa, ya saben cómo se llama, túnica fibrosa también se le llama, y vamos a encontrar justamente dos estructuras que habíamos mencionado, a la córnea y a la esclera, o también llamada esclerótica. Entonces, la córnea es esa estructura de aquí, ¿ya? Si se dan cuenta, es una estructura que está, digamos que en la parte más anterior, está un sexto anterior de la túnica externa. ¿Qué más podemos ver sobre la córnea? Vemos que tiene esta curva. ¿Eso cómo se le llama? Como convexidad. Entonces la córnea es convexa, ¿ya? Entonces córnea está un sexto anterior de la túnica externa, o es la parte más, la estructura más anterior de esta túnica. Vemos también que tiene una curvatura, una convexidad, es decir, que la córnea es convexa. Y también vemos que acá lo ponen de color blanco, pero no es que sea de color blanco, sino que es transparente. Entonces, esas características de la córnea tenemos que recordar, ¿ya? Uno, que está un sexto anterior de la túnica. Dos, que vamos a ver que es convexa. Tres, que es transparente. Y cuatro, y uno de los más importantes, es que la córnea tiene poder de
refracción. Entonces, como ya habíamos visto en la refracción, cuando los rayos de luz incidan sobre la córnea, ¿qué creen que ocurra? Pues la córnea, como tiene poder de refracción, lo que va a ocurrir es que va a redireccionar, va a cambiar la dirección de estos rayos para dirigirlas hacia la retina. Y eso vamos a estudiarlo más adelante también. Entonces, no se olviden, la córnea es una estructura que está en la parte más anterior, es una estructura convexa, transparente y tiene poder de refracción. Por otro lado, tenemos a la esclerótica, también llamada esclera. Esta es la parte blanca del ojo que pueden ver, ¿no? Entonces, esa parte blanca es la esclera. ¿Cuál es la función de la esclera? La función principal de la esclera es que va a proveer sitios de fijación para los músculos que van a mover el ojo. Entonces, esa es una de las funciones principales de la esclera. Va a proveer los sitios de fijación para que los músculos se inserten ahí y puedan mover al ojo. La esclera también es importante porque va a estar recubriendo a las otras túnicas. Acá no la han dibujado, pero por debajo vamos a encontrar a la túnica media y la túnica interna. Entonces la esclera va a rodear a estas túnicas. Entonces, si se dan cuenta, rodea todas las túnicas. Miren, está rodeando, está rodeando, está rodeando, está rodeando. Pero si se dan cuenta, acá llega un punto donde se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Porque este es el disco óptico. Por aquí va a pasar el nervio óptico. Entonces, la esclera cubre a las túnicas, a las otras túnicas, excepto a nivel del disco óptico. ¿Ya? Entonces, esa parte de aquí tienen que recordar. Sobre todo esas dos funciones. Entonces, recapitulando. Córnea, parte más anterior, estructura más anterior, tiene una convexidad, es transparente y tiene poder de refracción. Esclera, la parte blanca del ojo, provee sitios de fijación para los músculos encargados de mover al ojo y también cubre a las otras túnicas. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Continuamos, entonces. Túnica media. En la túnica media vamos a encontrar tres estructuras que habíamos mencionado: iris, cuerpo ciliar y coroides. ¿Cómo se llamaba también en la túnica media? ¿Se acuerdan? Vascular. Muy bien, vascular, ¿no? Y si se dan cuenta, la imagen les da la respuesta, también se dan, si ven, está de rojito, porque está vascularizada. Entonces la túnica media también se denomina como túnica vascular. Vamos a encontrar aquí al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos, principalmente sobre el iris. El iris es la parte o la estructura pigmentada del ojo. Entonces, lo que caracteriza a los ojos de las personas, es decir, si son azules, verdes, marrones, negros, es el iris. El iris es la parte, la estructura pigmentada del ojo. Entonces, iris es la porción pigmentada de tu ojo. Pero el iris solo sirve, digamos, de adorno, solo sirve porque está de color y se ve bonito. No, el iris también tiene una función bastante importante, porque además de ser la porción pigmentada, también es la porción o la estructura contráctil. Contráctil, es decir, que el iris tiene la capacidad de poder contraerse o dilatarse para regular la cantidad de luz que ingresa al ojo.
Entonces, eso es una labor bastante importante, porque si no lo controlara, tu ojo estaría expuesto, por ejemplo, cuando estás en un lugar con mucha luz, tu ojo se dañaría porque no tiene la capacidad de poder regular la entrada de luz. Y eso es una de las funciones que cumple el iris. Entonces, esta parte de aquí, atentos, el iris va a tener dos músculos. Uno, que es el músculo esfínter de la pupila, el músculo esfínter, y otro que es el músculo dilatador de la pupila. De estos dos músculos quiero que sepan por quién está inervado y su función. Eso es lo único que quiero que sepan de estos dos músculos. Por quién está inervado y cuál es su función. El músculo esfínter de la pupila va a estar inervado por el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Entonces, el músculo esfínter de la pupila va a estar inervado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuál es la función del músculo esfínter de la pupila? Es la miosis. ¿Qué es miosis? ¿Alguien tiene una noción sobre qué es miosis? ¿O recuerda qué es miosis? Contracción. Ya, muy bien, contracción. ¿Y qué logras con esa contracción? ¿Ven? No se preocupen, acá vamos a descubrirlo. Entonces, estamos mencionando que el iris es una estructura bastante importante porque regula la cantidad de luz que ingresa al ojo. Y esto lo hace a través de, digamos, de controlar el diámetro pupilar. Entonces, si el músculo esfínter de la pupila se encarga de contraer, ¿qué va a generar al contraerse? Va a disminuir el diámetro pupilar. Entonces, si disminuyo el diámetro pupilar, ¿creen que ingrese más cantidad de luz o menor cantidad de luz? Acuérdate que lo estoy disminuyendo. ¿Ingresa más o disminuye la cantidad de luz que ingresa? ¿Qué dicen, chicos? Pues menos. Claro, ¿no? Si disminuyes el diámetro pupilar, entonces va a ingresar menor cantidad de luz. ¿Y en qué situaciones, por ejemplo, vas a querer eso? Cuando estás expuesto a mucha luz, ¿no? Cuando estás expuesto a mucha luz, tú controlas, bueno, reduces tu diámetro pupilar con la consiguiente función de que ingrese menor cantidad de luz a tu ojo y así evitas que se dañe. Entonces, el músculo esfínter de la pupila, no se olviden, ¿cuál es su función? Miosis. ¿Qué quiere decir miosis? Contracción. ¿Qué se contrae? O bueno, ¿qué hace? Disminuye el diámetro pupilar. ¿Para qué? Para que ingrese menor cantidad de luz al ojo y esto evite que se dañe. Eso es con respecto al músculo esfínter. Entonces, si ya conoces al músculo esfínter, ¿qué va a ser cuál es la función del músculo dilatador y cuál es su inervación? Eso es lo inverso, ¿ya? Entonces, si el Entonces sería esfínter... Sí, por el dime. central y es midriasis. Ya, la función muy bien, es midriasis, pero está inervado también por el sistema nervioso autónomo, pero en este caso, si el esfínter es por el parasimpático, el dilatador será por el simpático. Aquí. Simpático. ¿Se acuerdan que en la clase de termodinámica, si no me equivoco, yo les mencioné que el sistema autónomo se dividía en parasimpático y simpático? Cuando se activaba el simpático, por ejemplo, cuando estabas en situación de peligro. ¿Se acuerdan? Cuando estabas expuesto al peligro, se activaba el sistema nervioso simpático.
Por eso aumentaba tu frecuencia respiratoria, por eso aumentaba tu frecuencia cardíaca. Por eso también se dilatan tus pupilas. ¿Ya? Entonces, en este caso, el sistema nervioso simpático es el que se va a encargar de inervar al músculo dilatador de la pupila. ¿Y cuál es su función? Midriasis. Entonces, si el músculo esfínter de la pupila era disminución del diámetro pupilar a través de la miosis, el músculo dilatador de la pupila a través de la midriasis, ¿qué va a hacer? Lo contrario, va a aumentar el diámetro pupilar, y si aumentas el diámetro pupilar, va a ingresar más luz, menos luz. Más luz. Más luz, muy bien. ¿Y en qué situaciones, por ejemplo? Eso sí lo han preguntado en exámenes pasados. Tú vas a generar midriasis o tú vas a querer que ingrese mayor cantidad de luz cuando estás en zonas de penumbra, es decir, en zonas de poca luz. Como tienes poca luz en tu entorno, entonces tú quieres que ingrese la mayor cantidad de luz posible para que puedas ver. Y de esta manera se produce lo que es una midriasis. Entonces, esta parte de aquí es la más importante y es lo que quiero que se lleven al menos de la túnica media. Y es lo que preguntan también, sobre todo. Músculo esfínter, músculo dilatador. Músculo esfínter inervado por el sistema nervioso parasimpático y su función miosis, disminución del diámetro pupilar. Y el músculo dilatador está inervado por el sistema nervioso simpático que se activa en situaciones de peligro y su función es midriasis, aumento del diámetro pupilar. ¿En qué situaciones? Situaciones de penumbras le llaman, es decir, oscuridad o poca luz. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Listo. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a estar formado por el músculo ciliar y por los procesos ciliares, ¿ya? Solo que acá no han dibujado los procesos ciliares, pero son como unos deditos, ¿ya? Son como unos deditos. ¿Y cuál es la función del cuerpo ciliar? Es que va a estar involucrado en el proceso denominado como acomodación del ojo. Vamos a ver cómo se da este proceso. Aquí también se ha olvidado de colocar una estructura bastante importante, que es el cristalino. Entonces, más o menos así va a ser el cristalino. La característica del cristalino es que también va a estar involucrado en el proceso de acomodación del ojo, y en este caso va a ser una estructura biconvexa, ¿ya? La córnea era una estructura convexa, ¿no? Tenía una convexidad. En este caso, el cristalino tiene dos convexidades, es biconvexa, ¿ya? Una convexidad y otra convexidad. El cristalino, entonces, por sus características que tiene convexidades, también va a tener una función, junto con la córnea, de refracción. Entonces, cuando lleguen los rayos al cristalino, este también va a tener la capacidad de poder refractarlos, de poder cambiar su dirección, para dirigirlos hacia la retina, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿por qué digo que el cuerpo ciliar está involucrado junto con el cristalino en el proceso de acomodación? Por lo siguiente. Aquí me olvidé de mencionarles que el cristalino está unido a los procesos ciliares a través de unos ligamentos. ¿Ya? Esas rayitas que estoy dibujando son los ligamentos suspensorios. ¿De quién? Del cristalino. Entonces, ¿cuál es el proceso de acomodación? Cuando tú quieres enfocar un objeto, ya quieres centrar tu mirada, enfocar un objeto, lo que va a ocurrir es que el músculo ciliar, que es este de aquí, el músculo ciliar, se va a encargar o va a contraerse, y esto va a generar que los procesos ciliares jalen al cristalino a través de los ligamentos, y de esta manera el cristalino va a cambiar su forma para que puedas enfocar el objeto. A eso se le denomina como acomodación.
acomodación. Si se, si seguramente no sé si en algún momento lo habrán hecho, pero tú tienes la capacidad de poder desenfocar si se dan cuenta. Tú puedes enfocar y enfocar. ¿Y eso por qué? Porque estás jugando con tu cristalino, básicamente. Disculpa, ¿podrías volver a explicar lo de acomodación, por favor? Sí, no hay problema. Acomodación es cuando tú quieres enfocar un objeto, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres enfocar un objeto, lo que ocurre es que el cuerpo ciliar, o bueno, el músculo ciliar se contrae, ¿ya? Se contrae, y como el músculo ciliar está junto con los procesos ciliares, o sea, son parte del cuerpo ciliar, los procesos ciliares van a jalar, digamos, el cristalino con los ligamentos, porque los procesos ciliares están unidos al cristalino a través de los ligamentos suspensorios del cristalino. Entonces, este músculo ciliar, al contraerse, va a generar esa, digamos, ese cambio de forma del cristalino. O sea, el cristalino va a ir cambiando de forma hasta que logres enfocar el objeto que quieres ver. Entonces, de esta forma es que se da el proceso de acomodación. No sé si se Entendido. entendió. De hecho, sí. Gracias. Ya. Entonces, ya vimos al iris, al cuerpo ciliar. Y antes de ver a la coroides, vamos a mencionar un punto también bastante importante, que los procesos ciliares, además de estar involucrados junto con el cuerpo, el músculo ciliar en el proceso de acomodación, también cumplen otra función bastante importante, que es producir una sustancia denominada como el humor acuoso. Entonces, los procesos ciliares van a producir el humor acuoso. ¿Y el humor acuoso para qué me sirve? El humor acuoso es importante porque va a encargarse de nutrir al cristalino y a la córnea. Si se dan cuenta, las dos estructuras que tienen poder de refracción, entonces es importante que esas estructuras que están involucradas en el proceso de refracción de los rayos luminosos, es importante que estén nutridas, ¿no? Entonces de eso se va a encargar el humor acuoso. Va a nutrir a la córnea y va a nutrir también al cristalino. El humor acuoso, adicionalmente, va a comenzar a drenarse. O sea, esto se va a comenzar a llenar de líquido, pero se reabsorbe, porque entre la córnea y la esclera, más o menos a este nivel, vamos a encontrar a un conducto denominado como conducto de Schlemm, ¿ya? Conducto de Schlemm. Entonces, ¿por qué es importante el conducto de Schlemm? Porque es el que se encarga de reabsorber el humor acuoso. Entonces, por ejemplo, imaginemos que este conducto de Schlemm no funciona adecuadamente, entonces no va a reabsorber el humor acuoso. Si no reabsorbe el humor acuoso, ¿qué va a ocurrir? Se va a comenzar a acumular. ¿Y esto va a traer consecuencias? Sí va a traer consecuencias. Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se los voy adelantando más que todo. Y bueno, finalmente ahora sí tenemos a la coroides. La coroides es esta parte de aquí, todo esto de aquí, ¿ya? Es una estructura como las otras que está bastante vascularizada también. Y algo básico sobre la coroides es que va a tener lo que es el pigmento melánico. El pigmento melánico se encarga de nutrir a la célula de la retina y también ayuda un poco a disminuir el brillo dentro del ojo. Esa es básicamente una de las funciones de la coroides. Producir lo que es el pigmento melánico y también disminuir el brillo dentro del ojo. Eso es básicamente. Pero lo más importante que quiero que recuerden es el iris, el cuerpo ciliar y el cristalino. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se lleven de esta túnica media. Y bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Todo bien. Listo. Entonces, no se olviden, túnica media, también llamada túnica vascular. ¿Por qué? Porque están irrigadas, están vascularizadas las estructuras que están presentes en esta túnica.
Tenemos al iris, acuérdate, es la porción pigmentada del ojo. Si tienes ojos verdes, es tu iris el que está pigmentado. Si tienes ojos azules, igual. Entonces, porción pigmentada y contráctil del ojo. Contráctil porque tiene dos músculos. El músculo esfínter y el músculo dilatador. El músculo esfínter, ¿qué hace? Se contrae produciendo miosis. Disminuye el diámetro pupilar, ingresa menor luz. Cuando se activa, por ejemplo, cuando estás expuesto a mucha luz. Luego tenemos al músculo dilatador. En este caso vamos a ver que está inervado por el sistema nervioso simpático, acuérdate, peligro, función, midriasis, aumentar el diámetro pupilar para que ingrese mayor cantidad de luz. ¿Y cómo evalúas esto? Seguramente habrán visto que con la linterna ven la pupila, ¿no? Si cuando da la luz se dan cuenta, se contrae, hay miosis. Apagan la luz, se produce midriasis. Luego, el cuerpo ciliar está formado por el músculo ciliar y los procesos ciliares. El proceso ciliar está unido al cristalino a través de los ligamentos suspensorios del cristalino y en su conjunto con el cristalino están involucrados en el proceso de acomodación. Cristalino, estructura biconvexa y también tiene poder de refracción. Luego, los procesos ciliares producen el humor acuoso que va a nutrir a la córnea del cristalino y este es reabsorbido en el conducto de Schlemm. Listo, continuamos. Entonces, hasta ahí, ¿qué estructuras tienen poder de refracción? Córnea. Córnea. Cristalino. Muy bien, córnea y cristalino. Ya, seguimos entonces. Ahora tenemos a la túnica interna, también llamada simplemente como retina. La retina, vamos a ver que se divide, bueno, no se divide en dos como tal, pero está compuesto por dos partes, digamos. Tenemos por un lado al epitelio pigmentario de la retina, que es un epitelio cúbico simple, y que contiene melanina, ¿ya? Contiene melanina. Y luego, aparte del epitelio pigmentario, tenemos a la retina nerviosa. En la retina nerviosa vamos a encontrar a las células fotorreceptoras. Ya las células fotorreceptoras. ¿Saben cuáles son esas células fotorreceptoras? Son dos. Bastones y Muy bien, bastones. Eso. conos. Muy bien. Conos y bastones. A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia? Los conos van a estar más dirigidos a la luz visible, a la luz a color, y también va a estar más relacionado con la agudeza visual, mientras que los bastones van a estar más relacionados con la luz nocturna. ¿Ya? Entonces, conos, luz visible, agudeza visual, color, bastones, digamos, oscuridad, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de estas células fotorreceptoras? Entonces, llegan los rayos luminosos, ya vimos que la córnea y el cristalino las refractan hacia la retina. En la retina, estas células fotorreceptoras, conos y bastones, van a recibir estos estímulos luminosos y los van a convertir en estímulos nerviosos. Y van a llevar esta información al cerebro a través de un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Es este de aquí, este amarillito, que está atravesando el disco óptico. Ya, ahí les di la respuesta, ¿no? Nervio óptico. Muy bien, el nervio óptico. Entonces, si atraviesa el disco óptico, pues es el nervio óptico. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos interpretar las imágenes. Llegan los estímulos luminosos, los rayos luminosos, inciden sobre la córnea, esta las refracta, el cristalino también las refracta hacia la retina, ¿ya? Porque la córnea y el cristalino tienen poder de refracción. Las refractan hacia la retina, donde tenemos a las células fotorreceptoras, conos y bastones. Estas convierten esos estímulos luminosos en estímulos nerviosos y estos llegan al cerebro gracias al nervio óptico.
y en el cerebro ya se interpreta la imagen que estás viendo. Pero el disco óptico no solo es atravesado por el nervio óptico, sino que vamos a tener también a una vena y a una arteria. A esto se le denomina como arteria y vena central de la retina. Entonces, el disco óptico también está atravesado por la arteria y vena central de la retina y también por el nervio óptico. Finalmente, vamos a ver también aquí que hay una depresión, ¿ya? Como un triangulito, si se dan cuenta, lo voy a borrar de nuevo para que puedan verlo. Hay como un triangulito ahí, una depresión. A eso se le llama fobia, ¿ya? Fobia. Y esta es una depresión en la cual vamos a encontrar la mayor agudeza visual. Y solo va a contener conos. O sea, a ese nivel solo tenemos conos. Porque les dije que los conos están relacionados más con la agudeza visual. Entonces tiene sentido. Y bueno, eso es lo más importante que quiero que recuerden. Entonces, no se olviden, esa parte siempre tienen que acordarse. Los rayos inciden, se refractan, llegan a la retina, las células fotorreceptoras convierten esos estímulos luminosos en estímulos nerviosos y a través del nervio óptico llega al cerebro donde se interpreta la imagen que estás viendo. Por último, vamos a ver que nosotros también podemos dividir al globo ocular en cámaras. Cámara anterior, cámara posterior y cámara vítreo. Entonces, vamos a ver cámara anterior, cámara posterior y cámara vítreo. La cámara anterior, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la superficie posterior de la córnea y en la superficie anterior del iris. O sea, estamos hablando de esta zona de aquí. Toda esta zona vendría a ser la cámara anterior. Luego, la cámara posterior va a estar en la superficie posterior del iris y en la superficie anterior del cristalino. O sea, más o menos por esta zona de aquí. Y la cámara vítrea va a ser todo lo que está detrás de la superficie posterior del cristalino. O sea, todo esto. Todo eso vendría a ser la cámara vítrea. Entonces, en la cámara anterior y la cámara posterior yo voy a encontrar al humor acuoso. Pero en la cámara vítrea nosotros vamos a encontrar al humor vítreo, como su mismo nombre lo dice. El humor vítreo, ¿qué vendría a ser? El humor vítreo vendría a ser una sustancia que es gelatinosa y es transparente, y su función principalmente es proteger al ojo y también darle forma al ojo. ¿Ya? Ese vendría a ser el humor vítreo. Entonces, cámara anterior va a estar en la superficie posterior de la córnea y superficie anterior del iris. Cámara posterior va a estar detrás de la superficie posterior del iris y en la superficie anterior del cristalino. Y la cámara vítrea, todo lo que esté detrás de la superficie posterior del cristalino. Ya saben, cámara anterior y posterior tiene humor acuoso, la cámara vítrea tiene al humor vítreo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Si no, para pasar ya a algunas patologías. ¿Qué era el humor vítreo? El humor vítreo, bueno, acá no está dibujado, pero es una sustancia gelatinosa, ya una sustancia gelatinosa, que básicamente es lo que le da esa forma al ojo y también lo protege. Bueno, aquí no tengo una imagen, pero si buscan una imagen del vítreo o humor vítreo, ahí les va a salir y ahí van a poder verlo un poco mejor. ¿Alguna otra duda, chicos?
Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de una patología que se denomina como glaucoma, ¿ya? El glaucoma es una enfermedad que va a afectar al globo ocular. ¿Y por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar por un aumento de la presión intraocular dentro del globo ocular, ¿no? Y esto va a ser por falta de drenaje del humor acuoso y tiene como condición final una neuropatía óptica. Entonces, en términos generales, ¿qué es el glaucoma? Glaucoma es una neuropatía óptica, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. ¿Qué es el glaucoma? Una neuropatía óptica. Entonces vamos a ver más o menos cómo es que se da, a muy grosso modo. Acá tenemos nuestro globo ocular. Habíamos mencionado que los procesos ciliares eran los que producían el humor acuoso. Y este humor acuoso se reabsorbía a nivel de un canal, a un canal de drenaje, ¿no? Que está aquí. Que ¿cómo se llamaba? Conducto de Schlemm. Conducto de Schlemm se encargaba de reabsorber el humor acuoso. Pero ¿qué pasaba cuando el conducto de Schlemm o el canal de drenaje se bloqueaba? Se bloquea, pues va a comenzar a aumentar la cantidad de humor acuoso. Y si aumenta la cantidad de humor acuoso, esto va a comenzar a generar aumento de la presión intraocular. Este aumento de la presión intraocular, por consiguiente, también va a afectar a los vasos sanguíneos y por último va a afectar al nervio óptico. Entonces, como les dije, el nervio óptico es el que se encargaba de llevar la información al cerebro para poder distinguir los objetos. Si se daña el nervio óptico, ¿crees que vamos a poder ver adecuadamente? Obviamente que no. Si hay un daño en el nervio óptico, esto va a generar alteraciones visuales, no vas a poder ver correctamente. Ya eso es lo que llamamos como glaucoma. Entonces, glaucoma, acuérdate, neuropatía óptica. Ahora vamos a ver, hablar acerca de unas ametropías. ¿Qué son las ametropías? ¿Saben más o menos qué son? Y lo dice, ¿no? Aquí mismo lo dice. Las ametropías son errores de la refracción, o sea, alteraciones de la refracción. Y principalmente vamos a ver dos hoy día. La miopía y la hipermetropía, que son las dos más conocidas. En este caso vamos a comenzar a hablar de la miopía. Entonces, la miopía es una ametropía. ¿Qué es la miopía? La miopía, ya vimos, es un error de refracción común en el cual los objetos cercanos se van a ver con claridad, pero los objetos lejanos se ven borrosos. Entonces, en la miopía ves de cerca, pero no de lejos. Básicamente eso, o ves borroso de lejos. ¿Y por qué se da? En realidad existen muchas causas, ¿ya? Pero la principal es la que vamos a ver a continuación. Entonces, este es su objeto. Este objeto va a tener o va a emitir lo que son rayos luminosos. Estos rayos luminosos, ya les mencioné, cuando inciden sobre la córnea, ¿qué hace la córnea? Los refracta. Y el cristalino, ¿qué hace también? Pues también los refracta. Entonces los dos van a refractar los rayos que van a incidir sobre el ojo. Entonces los refractan y los mandan, digamos, lo dirigen ¿hacia dónde? Hacia la retina. ¿Y qué tiene la retina? Células fotorreceptoras. Convierten los estímulos luminosos en estímulos nerviosos. Entonces lo característico es que a esto se le denomina como foco o punto focal, ¿ya? También se le llama así. Y es donde debe incidir o donde deben refractarse los rayos luminosos, ¿ya? Y esto tiene que caer justo en la retina, tiene que estar en la retina. Eso es lo normal que ocurre en un globo ocular, digamos, normal. Hemétrope, como se le llama. Hemétrope, que es normal. Pero ¿qué ocurre en una persona que tiene miopía? En una persona que tiene miopía, el eje anteroposterior del ojo, el globo ocular, va a estar aumentado. Es decir, miren, aquí si se dan cuenta, tiene este tamaño, el eje anteroposterior del ojo. Pero aquí en este ojo es más grande, si se dan cuenta. Está
como que el globo ocular lo hubieran aplastado, lo hubieran alargado. Entonces, a eso se le llama aumento del eje anteroposterior del globo ocular. Entonces, si aumenta el eje anteroposterior del globo ocular, el punto focal ya no cae en la retina. Miren, acá estaba en la retina, justo en la retina. Pero aquí, acá está la retina y está separado el punto focal. Mira, acá hay una separación de la retina y el punto focal. ¿Y dónde se forma entonces la imagen? Se forma delante del ojo, delante de la retina se forma. Por consiguiente, ¿esto generará afectación en la forma en que tú ves los objetos? Pues sí. En el caso de la miopía, esto va a generar que puedas ver de cerca tal vez, pero no vas a poder ver de lejos. O vas a ver borroso. Caso típico que usualmente se menciona en un niño que tiene miopía es aquel niño que le gusta leer bastante, porque como él puede ver de cerca, entonces le va a gustar leer, ahí no va a tener ningún problema. O que mira televisión de cerca también, y que usualmente se sienta adelante, ¿ya? Esos, digamos que son las características típicas de un niño con miopía. Obviamente no se va a cumplir en todos los casos, pero es lo más común. Un niño que se sienta adelante, que le gusta leer bastante, y eso es más que todo. ¿Por qué? Porque puede ver de cerca. Eso es con respecto a la miopía. Con respecto a la hipermetropía ocurre, digamos, lo opuesto o algo muy parecido y distinto a la vez. ¿Cómo así? Acá tenemos un ojo normal, un globo ocular normal. Ya saben que no se le llama normal, sino se le llama hemétrope. Hemétrope, ¿ya? Entonces, aquí no se nota mucho la diferencia, pero este eje anteroposterior del ojo va a estar así. En cambio, en la hipermetropía, el eje anteroposterior va a estar más disminuido. Acá no se nota bien, en la siguiente imagen se va a notar mucho mejor, pero quiero que tengan esa idea, ¿no? Que en la hipermetropía, el eje anteroposterior del ojo va a estar disminuido. Si en la miopía está aumentado, en la hipermetropía va a estar disminuido. En este caso, en un ojo hemétrope, ¿dónde tiene que estar el punto focal o el foco? En la retina. Como está aquí, ¿no? El punto focal en retina. Pero en la hipermetropía, como el eje anteroposterior está disminuido, entonces el foco, el punto focal, va a estar detrás de la retina. Si se dan cuenta, también hay una separación entre el punto focal y la retina. En este caso está por detrás. Por lo tanto, en la hipermetropía, el niño, el paciente, no va a ver de cerca, pero sí puede ver de lejos. Lo contrario de la miopía. Por eso ese paciente no es típico que se vaya adelante, porque se va adelante e igual no puede ver. Usualmente es el que se sienta atrás, el que hace desorden, ¿no? Eso es lo más común, los rasgos comunes. No es que siempre se va a cumplir en todos los casos, pero es lo que se describe. El niño que hace desorden, que se sienta atrás, etcétera. Lo contrario de la miopía, que es el niño que se sienta adelante, que le gusta leer, está más atento, etcétera. Y acá es un resumen de lo que estábamos viendo y las correcciones. ¿Hasta ahí está todo claro? Todo claro. ¿Está bien entonces? Continuamos. Acá está lo que les decía. Este es un ojo hemétrope, ¿no? Un ojo hemétrope. Vemos que el plano focal, el punto focal o foco, ¿dónde debe estar un ojo hemétrope? En la retina. ¿Qué pasa? En la miopía hay un aumento del eje anteroposterior del ojo. Por lo tanto, ¿dónde cae el punto focal en la miopía? Delante de la retina. En la hipermetropía, ¿dónde cae el punto focal? Detrás de la retina. ¿Por qué? Porque acá hay una disminución del diámetro o del eje anteroposterior. Para que lo entiendan, el ojo hemétrope vendría a ser una naranja. Asocienlo con una naranja. La miopía, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una sandía, porque está más, digamos, ovalada. Y la hipermetropía, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un limón, porque hay una disminución del eje anteroposterior. Más o menos así lo podrían relacionar para que puedan recordar. Entonces, ¿cómo yo puedo corregir esto? En el caso de la hipermetropía, yo voy a utilizar lentes convexos o convergentes. En el caso de la miopía, yo voy a utilizar lentes cóncavos o también llamados divergentes. ¿Por qué? En este caso vamos a ver en la miopía.
Este es un lente cóncavo. Vamos a ver que los rayos cuando inciden sobre el lente cóncavo, lo que va a hacer es que este lente lo va a dispersar. Es un lente divergente, lo dispersa. Entonces, cuando estos rayos dispersados, digamos, incidan sobre la córnea, este va a cumplir su función, va a refractarlas, igual el cristalino va a refractarlas. Y esto va a generar que, como inicialmente hubo una, digamos, divergencia de estos rayos, al final, al fin y al cabo, va a llegar sobre la retina, ¿ya? Mientras que en la hipermetropía ocurre lo contrario. En este caso, como tu eje o tu punto focal está detrás de la retina, digamos que tú tienes que hacer que llegue más rápido a la retina, más o menos así, que llegue más rápido. O sea que al incidir los rayos sobre este lente convexo, vas a hacer una convergencia, va a hacer que los rayos converjan. Entonces, al incidir sobre la córnea, ese también va a hacer que se refracten, e igual el cristalino, y finalmente va a llegar a la retina. Una forma en que lo pueden recordar, o más o menos como yo lo puedo asociar y lo puedo recordar, es lo siguiente. Vamos a tener una persona A y una persona B, ¿ya? La misión de estas dos personas es que tienen clase en la facultad a las 7 a.m., ¿ya? Entonces, el objetivo, digamos, o la meta de ambos es llegar a las 7 a.m. a la UCMP, a la facultad. Entonces, ¿qué representa esta meta? Representa la retina, ¿ya? Porque su función de los rayos es llegar a la retina, o el punto focal formarse en la retina, o sea, llegar a la facultad. En el caso número uno vamos a hablar sobre la miopía, o de la letra A, mejor dicho, y aquí hipermetropía. Entonces, este, digamos, es una persona que se ha levantado temprano, se ha levantado 5, 5:30, y dice, quiero demorarme un poco porque no quiero llegar temprano, quiero llegar justo a las 7 a.m. Entonces, no voy a ir directo, no voy a ir rápido, sino que voy a tomar una ruta larga, digamos. Entonces, dependiendo de dónde viva, no sé, va a tomar tren, de ahí va a llegar a la cultura va a tomar corredor, pero no toma corredor, o sea, no toma la 206, se confunde y lo toma otra y la deja en la Avenida La Molina y de ahí toma micro, ¿ya? Entonces, inicialmente, ¿qué va a haber? Va a haber una divergencia. O sea, se van a dispersar los rayos porque el lente es cóncavo, o sea, va a demorarse. Pero al fin y al cabo va a llegar a las 7 a.m., porque a pesar de que ha tomado la ruta más larga, como está a tiempo, llega a las 7 a.m. justo, o sea, llega a la retina. Mientras que en la hipermetropía vamos a ver que esta es una persona que se ha levantado 6:30, 6:40, 6:45, 6:40. Y digamos que dice, no va a hacer toda esta ruta, pues porque imposible que lleguen 20 minutos, 15 minutos o media hora. Depende de dónde iba, obviamente, ¿no? Pero imaginemos que los dos viven algo lejos de la U, ¿ya? Y viven, digamos, en cercanía. Entonces, como se ha levantado tarde, lo que va a decir, ya voy a agarrar taxi, sí o sí, ¿no? Si no, no llego, no hay de otra. Entonces lo que hace es que va de frente. O sea que los rayos van a converger, ¿ya? Van a converger. Pero al fin y al cabo llegó a las 7 porque tomó la ruta más corta, perdón, y esto favoreció a que llegue a las 7. Entonces, si se dan cuenta, los dos han llegado a la retina, los dos han llegado a las 7. En el caso de la miopía, se tomó la ruta más larga porque primero se desvió, o sea, se dispersó, pero al fin y al cabo llegó a las 7. En el caso de la hipermetropía, se levantó tarde y tomó la ruta más corta, pero hizo una convergencia, ¿ya? Y esto generó que al fin y al cabo también llegue a las 7 a.m. Entonces, eso lo pueden aplicar a la miopía y la hipermetropía. De esa manera es que pueden, digamos, recordar. O bueno, así es como yo lo recuerdo, ¿no? Las correcciones. ¿Se entendió más o menos?
sí se entendió. Listo, chicos. Entonces, si se entendió, seguramente, bueno, un tema no tan relacionado con medicina, pero seguramente habrán visto en series o en películas o no sé, en algún dibujo, etcétera, que utilizan una lupa o un cristal, ya un lente, para quemar una hoja. Entonces, qué tipo de lente creen que sea? ¿Un lente convergente, perdón, un lente cóncavo o un lente convexo? Para ver si han entendido. Si han entendido esto, van a poder aplicarlo eso en esta parte. No, imagina pues, que tú quieres quemar una hoja, entonces tú vas a utilizar un lente para poder, digamos, generar calor en esa hoja y se pueda prender. ¿Qué utilizas? ¿Un lente cóncavo o un lente convexo? ¿Alguna idea, chicos? ¿Podría repetir la pregunta? Seguramente habrán visto, no sé, en las series o algo, que utilizan una lupa sobre todo, y esa lupa genera, bueno, diriges con el sol en la lupa, o sea, los rayos llegan sobre la lupa, y esto puedes prender, puedes generar calor en una hoja. No sé si han visto, o alguna vez lo han hecho de repente Ah, con curiosidad. sería convergente Ya convergente o convexo, ¿no? Muy o bien, convexo. muy bien. Sería un lente convergente o convexo, ¿por qué? Porque estamos mencionando que los lentes convergentes hacen eso, generan convergencia de los rayos luminosos. Entonces, imaginemos, aquí tú tienes tu lupa y aquí tienes lo que quieres quemar, digamos una hormiga que está por ahí. Entonces llega el sol, ya manda los rayos luminosos y estos van a incidir sobre la lupa. Entonces, como la lupa, o en este caso es un lente convergente, lo que va a hacer es que los rayos converjan en un solo punto y de esta manera vas a concentrar los rayos en un solo punto y esto a la larga va a generar calor. Y de esta manera vas a incendiar al insecto o lo que quieras hacer. En cambio, si fueran lentes cóncavos, igual, ¿no? Llegan los rayos del sol, llegan sobre los lentes cóncavos, pero ¿qué pasa? Este es cóncavo, entonces va a generar divergencia, entonces va a esparcir los rayos. Y de esta manera jamás vas a poder generar esto, vas a poder generar calor, ¿ya? Entonces, más o menos eso es una aplicación más que todo de lo que estamos viendo. Ya vamos, para terminar, ya vamos a ver esta última parte del astigmatismo. Cortas palabras sobre esto. En este caso, el astigmatismo deriva de la palabra del griego sin, que significa sin, y astigma, punto. Y en este caso, vamos a ver que si en la miopía y en la hipermetropía el punto focal se colocaba ya sea adelante o detrás de la retina, en el astigmatismo hay múltiples puntos focales, ¿ya? Entonces, hay muchos puntos focales de tal manera de que esta persona no va a ver ni de cerca ni de lejos. Y finalmente, sobre la presbicia es una condición óptica en la cual, debido a los cambios de cristalino producidos por la edad, esta disminuye en forma irreversible el poder de acomodación. Esta es una condición fisiológica y no patológica. Entonces, básicamente lo que es la presbicia, pues, es una alteración, un trastorno del cristalino, no se olviden del cristalino, que como mencionamos, el cristalino tiene el poder de acomodación, ¿ya? Y esto es algo fisiológico, ¿por qué? Porque todos en algún momento, cuando vayamos envejeciendo, vamos a presentar esto, todos, vamos a tener presbicia. Obviamente, algunas personas que tengan otra alteración oftalmológica asociada a la presbicia, pues van a tener mucha menor o mayor afectación del poder de acomodación o de la visión en general, ¿ya? Pero en sí, todo vamos a tener lo que es la presbicia, porque es una condición fisiológica, es propia del envejecimiento. Y finalmente, tenemos que
los lóbulos cerebrales. Básicamente, habíamos mencionado, ¿no? Los rayos luminosos inciden sobre la córnea los refracta hacia el cristalino también los refracta. ¿Hacia dónde? Hacia la retina que tiene células fotorreceptoras. Las células fotorreceptoras, ¿qué hacen? Convierten los estímulos luminosos en estímulos nerviosos. Esta información viaja a través de ¿quién? Del nervio óptico. Y les decía que el nervio óptico llega al cerebro. Específicamente, ¿a qué parte del cerebro, a qué lóbulo cerebral llega? Aquí, al lóbulo occipital. Por eso es que cuando una persona tiene un ACV, por ejemplo, isquémico, de la arteria cerebral posterior, que irriga el lóbulo occipital, pues esta persona va a tener alteraciones de la visión. Entonces, entender cómo funciona el nervio óptico, las células fotorreceptoras, conocer a qué lóbulo llega, te va a servir para poder entender mucho mejor ciertas entidades clínicas, como el ACV isquémico, por ejemplo. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda?